licenciada, muy buenos días, queridos compañeros. Hoy le vamos a presentar el tema de locutoras y locutores. Como primer punto tenemos el oficio hablar. ¿Qué es el oficio hablar? El oficio hablar son aquellas personas que ganan la vida hablando por los micrófonos, los que disponen de una tribuna, como nunca lo soñó Demóstenes. Aquellos que tienen día tras día miles de orejas pendientes de sus voces, de sus labios. También son aquellos locos maravillosos y exasperantes que habitan en nuestras cabinas desordenadas de nuestras radios. Podemos diferenciar en infinidades de variedades. Por ejemplo, número uno tenemos un locutor de informativo, un entrevistador, un comentarista deportivo, aquel que comenta o hace entrevistas farándulas, y los más conocidos o llamados también como animadores, animadores de bautizo, cumpleaños, matrimonios, 15 años, y también tenemos animadores musicales, aquellos que son conocidos o llamados también como DJs. La radio comenzó a cotizar las voces elegantes, las voces redondas, las voces completas. Las voces profundas eran para los varones, las voces cristalinas eran para las mujeres, y el que no podía sacar el trueno de Galillo no servía para locutor. Como el segundo punto tenemos el ¿qué hago con los nervios? Pregunta con la que todos los jóvenes estudiantes luchamos a la hora de hacer una exposición, un programa audiovisual, ya sea televisión, producción o radio. Bueno, lo primero es el de dominar nuestros nervios, eliminar estos fantasmitas que entorpecen la comunicación, entorpecen el trabajo que debemos de realizar. Por ejemplo, como les decía, a la hora de una exposición, el de dominar e ir seguros de sí mismos hace que nos sintamos relajados. Para comenzar sería que entremos a la cabina con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Segundo, debemos entrar con mucho positivismo, el negativismo afuera. Entremos con mucho positivismo de que no va a ir muy bien. Segundo, entrar con la cabeza erguida. Cuarto, entrar con una pisada firme, entrar firmes a lo que vamos a ir a hacer, a realizar, ya sea programas de producción, televisión, radio o a la hora de exponer. Y asimismo, podemos hacer lo siguiente, respirar profundamente de 3 a 4 veces, así oxigenar nuestro organismo y relajarnos, estar relajados para realizar un buen trabajo. Generalmente algunos optamos el de agarrar un objeto, ya sea un lapicero, moneda o una piedrita. A la hora de exposición o trabajo, realizamos estos movimientos. Estamos ahí. ¿Lo ven cómo estoy haciendo? Muevo, me voy de un lado a otro. O octo mis manos. Estamos así haciendo esto, para que así nosotros nos sintamos seguros. Pero muchas veces eso no es bueno, ya que a la hora de realizar una exposición o a la hora de hacer un programa en vivo, nuestra audiencia va a estar al pendiente de nuestras acciones. A la hora de que se está moviendo a la izquierda, a la derecha, sus manos están de acá a ratito tocándose, el lapicero va de aquí para allá. Así que lo primordial sería ser seguros de nosotros, tener nuestras ideas, nuestro programa, trabajo ya listos, preparados y estudiarlo tranquilamente sin que los nervios logren dominarnos y poder realizar un mal trabajo. Seamos seguros de nosotros mismos y trabajemos mediante estos consejitos de acá. Uno sería primordialmente el de respirar. 1, 2, 3 a 4 veces. Así ya sentirse relajados e ir preparados a realizar un excelente trabajo. Y bueno, como tercer punto tenemos el inspire, expire y respire. Buen número de problemas se debe a la falta de aire. Es que nos hemos acostumbrado a respirar mal, apenas con la parte alta del pulmón. En cambio, un bebé respira mucho mejor que nosotros porque él respira con toda la pancita y nosotros a veces, usualmente hacemos la parte alta del pulmón y muchas veces nos quedamos sin respiración y nos empezamos a agitar. Empezamos, ay, me voy a desmayar. Es que el problema es que nosotros apenas
y respiramos con la alta parte del pulmón. Y debemos hacer lo que un bebecito hace, lo que un bebé hace, ¿no? Él respira con toda la barriguita, con toda la pancita. Respira mucho mejor que nosotros. Y ese es el problema que usualmente tenemos a la hora de salir al aire de un programa de radio. El lío comienza cuando un locutor o una locutora se enfrenta a un texto con frases largas y párrafos rotundos, cuando tienen que hablar y leer a la vez y seguir hablando con ningún otro recurso que su propia voz. Muchas veces se nos complica eso, el tener un texto y a la vez frases, párrafos concretos, frases largas, y solo utilizamos nuestra propia voz. Ese es el instrumento, nuestra propia voz. Y nos empezamos a fatigar. Estamos en un párrafo y ya nos empezamos a fatigar. Es que el lío empezó, como decía de un locutor y una locutora, el lío que se nos presenta es en ese donde nos enfrentamos con la respiración. Y por la falta de no saber cómo respirar e inspirar, nos quedamos ahí quietos y decimos a punto de desmayarnos. Aquí le presentamos algunos consejitos. Como punto número tendríamos el que usualmente les decía a la hora de ponernos nerviosos o nerviosas, es el de respirar a fondo de 1, 2, 3 veces. Relajarnos, que nada nos impida el poder relajarnos, porque si no nos relajamos vamos a estar ahí inquietos, fatigosos. Como tercero tenemos el de levantar el pecho y descansar las manos en la mesa a la hora de ser locutoras, ¿no? A la hora de trabajar en radio, poner en la mesa nuestras manitos, el micrófono va a estar ahí al ladito nuestro. Respirar fondo, el de relajarnos y levantar el pecho tranquilamente. Mientras hablemos, intentemos expirar por la nariz y suelte el aire poco a poco, soltar el aire poco a poco. Y si nosotros realizamos esto, lo contrario, se va a sentir como si nos estuviéramos ahogando. Fácilmente se nos van a dar cuenta, nuestro público, nuestra audiencia se va a dar cuenta de qué le está pasando. Si nosotros repetimos estos pequeños ejercicios de 2 a 3 días, seguimos practicando esto, vamos a sentirnos relajados y preparados a lo que se nos venga. Ya no vamos a tener problemas de respiración, nada, ni nervios, sino que vamos a estar preparados para ser grandes locutores, sin ninguno de estos pequeños problemitas que siempre luchamos todos los estudiantes, los jóvenes, futuros locutores, futuros presentadores de televisión. Si nosotros ponemos en práctica estos pequeños consejitos, nos va a ir muy bien, vamos a perder todo esto. Hablar o escucharse. Locutor o locutora no es quien habla, sino quien logra el contacto, quien establece una comunicación con el otro, quien se hace escuchar. Un problema de los radialistas es que hablamos a ciegas. En cabina frecuentemente no hay un alma, colocado frente a un vidrio que para algunos termina convirtiéndose en espejo. Corremos el riesgo de acabar monologando o hablando solos como locos. Las emociones se transmiten de unos a otros como corrientes eléctricas. Las opiniones de un tema se forman colectivamente, se acondicionan por lo que dicen quienes nos rodean. Vivimos en una verdadera comunicación de masa. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a decir que la radio es un medio masivo. ¿Pero por qué masivo? Porque se dirige a muchos oyentes. El mismo programa, de acuerdo, es masivo, pero el consumo no lo es. Y en eso estriba la diferencia. Es cierto que actualmente en los pueblos rurales, indígenas, se siguen escuchando las radios en grupo, en las plazas, con los parroquianos, alrededor de los parlantes, como se hacía en tiempos antes de nuestros abuelos. Pero la tendencia provocada por la aparición de la televisión y los equipos transitorizados ha sido personalizar cada vez más la audición. Algunos locutores con complejos de superioridad o de inferioridad, después de tantos años de práctica, no logran descubrir otros secretos radiofónicos. Es por ello lo mencionado. Para tener una conversación agradable, fluida, la naturalidad es completamente indispensable. Estas locutoras o locutores, por andar ensimismados, preguntan poco, leen menos y cuando llega la hora de hablar frente al micrófono, no tienen nada original que decir. A través de los micrófonos usted puede hacer de todo.
puede equivocarse, puede quejarse sin razón, puede eructar, obviamente que el público se va a molestar, pero se va a quedar aunque sea para criticarte. Cuando entres a cabina, deja de lado todo, deja de lado el novio traicionero, el dolor de tripas y entra feliz y alegre, porque si estás triste, tu público se va a entristecer, si estás frío, tu público se va a enfriar, si estás seco, tu público no te va a oír, y la idea es entrar como si hubieras ganado el último boleto de la lotería. Eso es de profesionalismo. Cada uno con sus cadaunadas. Muchos manuales ponderan el acento neutro. Según esto, lo más profesional sería una forma de hablar lo menos reconocible. Nos dice que el castellano no existe, que dejemos el acento neutro, que cada país tenga su tonalidad propia, que cada uno tenga su cadaunada. Pero también no queremos echar por la ventana el esfuerzo de pronunciar bien. Una buena articulación, mejor dicción. Llamamos buena articulación a la pronunciación clara a las palabras. Algunas personas, por costumbre, hablan con la boca cerrada. Sí. Y hay también personas que por timidez, ya sea, hablan con la voz muy baja, o sea, en tono bajo. Algunas recomendaciones para tener una buena pronunciación y una técnica que es muy reconocida es ponerse lápiz o lapicero en la boca, de esta manera. Y teniéndolo así el lápiz, poder leer, ya sea un periódico, una revista, un libro. También otra técnica que nos ayuda es el silbadeo. Nos dice que debemos tomar un libro, revista, lo que uno tenga para leer y ponerse a leer en voz alta. Por ejemplo, había una vez, otra vez, había una vez un gato. Así debemos hacerlo. La dicción nos dice que trata de la exacta pronunciación de todas las letras y palabras. Ahora hablamos de la corrección. Sí, algunos errores de más frecuentes en la locución y en lo que se ve al hablar son las letras comidas o añadidas, las S especialmente, las palabras mal dichas, por ejemplo, el aiga en vez de haya, el fuistes en vez de fuiste, el hubieron en vez de hubo. Nos dice que hay 4 niveles de lectura. Se escucha con frecuencia que el locutor se ocupa en la forma de hablar y el productor de las ideas. Con esta división, las tareas nos dice que el locutor no necesita entender lo que lee. Para eso están los 4 niveles. El primer nivel, que es la lectura comprensiva. Nos dice que el locutor debe saber lo que está diciendo y que debe hacerse responsable de lo que lee. Sí, hay también los 2 puntos que van en el segundo nivel. El segundo nivel nos dice que podríamos llamar lectura punteada. En eso hay 2 signos de puntuación. Las comas, que son como la luz amarilla del semáforo y que se entona
hacia arriba. Los puntos que representan el semáforo, color rojo, y que entonan hacia abajo. Otro signo de puntuación es el punto y coma, la cual nos dice que cada pronunciación separa y representa la frase. Más que todo separan las frases más largas e implica una pausa mayor que la coma. Ahora nos da los 2 puntos. Este va antes de una enumeración. Se hace una pausa y breve que el punto. Los puntos suspensivos indican que algo incluso o preparan una sorpresa. La entonación queda abierta, suelta. Ahora vamos con las interrogaciones. ¿Qué podemos hacer? Hay 2 tipos de interrogaciones, las preguntas cerradas y las abiertas. En las preguntas cerradas nos dice que se entonan hacia arriba y que las respuestas tienen que ser entre sí o no. Por ejemplo, ¿comiste hoy? Sí. Ahora las preguntas abiertas nos dice que se entona hacia abajo, la cual va esta en cuándo, cómo, dónde, por qué. Por ejemplo, ¿cuándo te fuiste? Ahora nos habla de los signos de admiraciones. Exige mayor énfasis en la entonación de la frase, lo cual eso hace. Los paréntesis que van y se modulan con la lectura más suave, bajando el tono, las comillas que se detonan ironía. También se baja un poco el tono. Si destacan una frase, más que todo que va en las comillas, sí o sí una frase, se hace pausa breve y se cambia de tono y se enfatiza. Ahora nos vamos en el tercer nivel, la lectura modulada. Para modular mejor, los locutores deben ganar tacto con la vista. Ahora nos vamos en el cuarto nivel. El cuarto nivel podríamos llamar lectura libre. Recomiendan hablar mientras escriben para luego poder leer como si estuviéramos hablando y así poder que se pueda quedar en nuestro cerebro más rápido. La improvisación no basta con saber leer ni siquiera con una lectura libre. Un locutor necesita aprender a improvisar, a soltar la lengua, pero debemos tomar en cuenta que improvisar no es decir lo primero que se nos viene a la boca, ya que con la verdadera improvisación exige incluso más preparación que la redacción de un texto. También hay que tomar en cuenta que sin lectura es difícil improvisar sobre algún tema. Es por eso que el vicio propio de los locutores son los libros, revistas y periódicos. Parteras de palabras. Todo locutor sueña con estar entre los primeros lugares de rating, competir y triunfar profesionalmente. Pero muchos imitan remedando a sus ídolos, a quienes ellos consideran estrellas del micrófono. Los locutores olvidan que el mejor locutor es el que se parece a sí mismo. El estilo propio es una combinación armoniosa de las cualidades que cada uno tiene. Ser locutor no solo trata de tener linda voz, ser locutor es sentir pasión por dirigirse a sus oyentes, por dialogar con ellos. Para ser un locutor exitoso hay que conocer al público, sentirlos como amigos, disfrutar y hacer que disfruten al oírnos. Hacia un realista integral. Los locutores de hoy en día solo saben locutar. Los libretos los escriben otros, los cranean y ellos solo tienen que recibirlo y entonarlo.
Es necesario que el locutor se integre al equipo de producción, que no quede reducido a una máquina de palabras. Un locutor tiene que especializarse para ganar profesionalismo. Con un buen locutor siempre se puede contar para preparar libretos, manejar la consola, hacer entrevistas, moderar debates, conducir una entrevista, actuar en radioteatro, narrar cuentos, redactar noticias, transmitir un partido. Para participar de todos los formatos, él conoce desde dentro cómo funciona una emisora y puede elaborar en todas sus áreas.